Buenas noches, queridos futuros colegas. Ya iniciando nuestra recta final, hoy lunes 22 de julio. Nada, exhortarles a que sea una semana llena de aprendizaje, con muchas preguntas, con resolución de dudas, no solo de mi lado, sino de la suya también, que puedan ir cumpliendo las expectativas, viendo qué es lo que se necesita para poder ir alcanzando ya nuestra meta, ¿no? Ya perfilándonos para los últimos días de la defensa interna. Así que les agradezco mucho por el acompañamiento de esta semana, por la paciencia y por seguir perseverando para quienes entran todo el tiempo y están revisando plataforma y están revisando sus tareas. Les pido por favor para que vayan subiendo sus tareas. Las personas que están atrasadas también lo puedan hacer, ¿ya? Es importante también para nosotros esto. Nada, dar inicio, cómo les ha ido con la resolución de caso, cómo les ha ido con su diccionario, con su glosario. Han ido avanzando, cómo estamos viendo, cómo están promediando, cuántas palabras tienen más o menos. Han unido ese glosario con lo que tenían anteriormente. Buenas noches. Sí, Buenas noches, diga. sí, Lisa, hemos estado avanzando como nos pidió. Hay 5, entonces ya las selecciones poniéndole los ejemplos que nos había mencionado. Ya, muchísimas gracias. Muy Aprendí. bien, bien. Ah, ya, yo, gracias Gigi. Sí, también, como estamos trabajando con mi compañera Ana Vivian, entonces estamos igual colocando conceptos, por decir, la psicopedagogía clínica, el perfil de psicopedagogo clínico, con sus ejemplos. Bien, Entonces sí, hemos realizado la tarea, Lisa. bien, me alegra. Las demás colegas, como los demás colegas, ¿cómo les está yendo? Bien, lo vamos a saber en breve porque vamos a ir preguntando un poquito, ¿no? Eh, ¿Quién se anima? Quizás alguien que no haya resuelto el caso o que tenga dudas acerca del glosario psicopedagógico, se anime a ir hablándonos un poquito de lo que ha hecho. El estudio de caso, Lisa, que nos dio el fin de semana. Uno eso y otro un poquito el glosario. Me gustaría escuchar el glosario. Alvarito estaba viendo que nos iba a aportar. Dicen, tenía una duda sobre los casos, si eso van a ser los casos que vamos a defender en la defensa o van a ser diferentes, No van a ser van a muy, ser nuevos los casos para ese no día. van a ser muy distantes a lo que estamos viendo. Eh, Quizás varíe un poco en algunas cosas, pero no van a ser tan diferentes, Álvaro. Por ejemplo, los últimos es un reciclaje, no se preocupen, eso no va a estar tal cual, ¿no? Un reciclaje porque solo he sacado para que ustedes argumenten, porque ya lo han llevado, pero argumenten desde la intervención psicopedagógica, desde el diagnóstico psicopedagógico, desde el pronóstico, porque les pedí que sí o sí tenga pronósticos en estos siguientes casos. Entonces, tomando en cuenta eso, me gustaría escucharlo. Dicen, tenía una sugerencia, no sé si Claro. las demás compañeras quieren, pero como ahora vamos a hacer las defensas de algunos casos, si nos puede dar algunas sugerencias al finalizar la resolución, como que lo hiciste bien, pero faltó aumentar esto, o me gustaría que explique más
estas características o algunas así, unos apuntes como para que nos ayude en la resolución de caso y ver cosas que no estamos viendo más que todo. Ya, la idea era esa, pues, ¿no? Ya esos casos, ustedes los han resuelto, ¿verdad? Con la anterior docente, como dicen Rocío. Y ahora la idea es trabajar en la intervención, trabajar en el proceso de diagnóstico. Claro que sí, la idea es esa. Pero necesito valiente. Adelante, Judy. No, Lice, justamente le iba a mencionar que de igual manera no hay problema igual mandar los estudios de caso, digamos, ¿no? Para ver desde otra perspectiva. O sea, compartirlo los estudios de caso por el grupo interno, sino que tenemos. Iba a sugerir. Claro, claro, eso ya depende de ustedes, ¿no? Eso depende de ustedes. Yo estoy aquí, como les dije desde el principio, eso es su guía. Eh, en todo, hemos tratado de hacer, en todos los casos que se han ido resolviendo, tratado de incluir la teoría, de ver qué es lo que necesitan, qué más harían, pero también necesito que ustedes tengan su propia crítica, ¿no? No solo si bien ustedes ya tienen la teoría, tienen el conocimiento, también tienen que tener la crítica propia, ¿no? Porque ustedes van a salir, o sea, después del examen externo, ustedes son profesionales, ¿no? Entonces ya ustedes van a estar con esa idea. Y, o sea, muchos de ustedes, bueno, no muchos, todos ustedes han hecho resoluciones de casos excelentes hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque han integrado todo lo que han aprendido en todos estos años de formación y solo han agregado lo que se les ha hecho recuerdo en estas últimas semanas. Y si ustedes gustan compartir cómo están resolviendo los casos, háganlo, por favor. Eso es importantísimo. Y depende, pues, ¿no? De cada uno. Ya. A ver, resolución de casos o el glosario para que veamos cómo nos está yendo. Lice, yo le puedo presentar mi caso y ver si es que está bien Ya, está bien, en adelante. el pronóstico. Lisa, por favor, después de Rachel, yo, Jennifer. Ya, perfecto. Tenemos dos en lista. Adelante, Rachel. Espéreme, creo que no va a poder compartir porque yo no la dejo. Ahora sí. Lice, creo que es esa, ahorita me fijo. Sí, ahora sí ya puede. Ya, creo Listen, que ya después de pueden ver. Jennifer, yo. Ya pueden verla, Después, ¿no? La pantalla. Sí, ya se dice, ve. Ya. Yo había tomado en cuenta el caso 4. Menciona que es en el Colegio Yapacani y se presenta a inscribir una niña de cuarto de primaria de comunitaria vocacional y llega a tener problemas en matemática. No sabe bien la multiplicación, incluso la suma y la resta también. La división ni siquiera la realiza y las otras materias de sus notas son regulares, pero sin embargo cuando tiene que seguir secuencias o operaciones matemáticas se pone nerviosa y no logra realizarla. Los padres comentan que por ese motivo la están cambiando de colegio y ellos consideran que la nueva maestra de matemática no enseña igual que la anterior. Sin embargo, manifiestan que la niña desde muy pequeña le costaba identificar su derecha y su izquierda y contar con la secuencia para reconocer los días de la semana. Dentro del planteamiento menciona como parte de un gabinete, usted es responsable de intervenir en el caso y cuáles serían las acciones para seguir el proceso diagnóstico. Yo tomé en cuenta primero en mi desarrollo los datos, que es cuarto de primaria,
del colegio Yapacaní y el motivo de consulta, que son problemas matemáticos, no sabe multiplicar, no suma ni resta bien y la división no la llega a realizar, tomando en cuenta que llega a ser una niña de cuarto de primaria y su edad aproximadamente la había planteado entre los 9 años de edad. Siendo así, tomé en cuenta la teoría de Piaget, que él nos plantea que se hablaría de la etapa de operaciones concretas, donde se presenta un pensamiento lógico, pero a su vez es rígido. Y ese mismo pensamiento lógico que los niños usan, hacen uso para sacar sus propias conclusiones. Dentro del proceso diagnóstico yo tomé en cuenta las entrevistas a los padres y para ello tomé en cuenta el anamnesis para recabar más información sobre la niña. Por ejemplo, cómo fue su proceso de gestación, si cumplió bien su ciclo de gestación, en el caso de si es que llegó a nacer de una forma prematura, si los padres cuentan con una discapacidad o deficiencia o enfermedades bases y entre otros puntos que se pueden ver dentro de la anamnesis. Tome en cuenta la observación directa a la niña y según Sampieri nos habla de que consiste el registro sistemático que llega a ser válido y confiable para el comportamiento de las conductas que se llegan a manifestar en ella. Tome en cuenta, dentro de este proceso diagnóstico, tome en cuenta el historial académico de su antiguo colegio, por lo que nos hablaba el caso. De qué manera, quizás observando los cuadernos o textos, si es que los llega a tener todavía, el nivel académico de las notas tanto bimestrales o de la forma anual que tiene la madre, eso lo tomaría en cuenta con los padres. Tome en cuenta el historial académico dentro de su nuevo colegio, que es donde la llegaron a cambiar a la niña, y ahí tomaría en cuenta la observación en aula, cómo es su interacción con los demás niños y las entrevistas con la maestra, para poder tener más información sobre ella. Yo dentro de las baterías psicopedagógicas tomé en cuenta el WIS 4, donde se puede observar las habilidades y las debilidades de la niña, y tomando en cuenta también que se puede tener un coeficiente intelectual de ella. Puse las hojas de observación donde se pueden llegar a notar las conductas reflejadas de ellas y eso se puede aplicar tanto en casa como en colegio. Las planillas de Conners, donde podemos ver su conducta, también podemos ver criterios que ellos llegan a cumplir, si es que y eso tiene que ser rellenado por parte de los padres en las distintas áreas que llega a presentar las mismas planillas. Tome en cuenta la hora del juego, ya que a través de ella puedo observar sus problemas o molestias que ella presenta y tomé en cuenta la postura de Piaget igual. Dentro de unos apartados de él habla de la importancia del juego donde el individuo puede poner en práctica sus propios conocimientos a través del mismo. Tomé en cuenta el test de Bender, donde se puede observar su madurez, el ámbito emocional y su nivel de organización. Y ya para mi intervención, tomé en cuenta aprendizajes lúdicos donde se llega a crear un clima de aula armónico para la adaptación de ella, ya que muy bien sabemos que está saliendo de un colegio hacia otro y quizás puede ser una de las primeras falencias que está teniendo. Hacer uso de las TIC para el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, quizás a través de diapositivas, videos de autoayuda o esos videos musicales que también conocemos como las tablas principales de matemáticas, que esto lo pueden hacer en casa o en la escuela. Esos videos musicales de autoayuda para los niños que son la tabla de multiplicar, la de división o de suma igual. Tomé en cuenta la enseñanza de los múltiplos por tiempos limitados y de una forma diaria. Esto para que la niña no se llegue a cansar y es como que lo tome como muy rutinario, digamos, sino que tiene que ser dinámico. Ir de lo más simple a lo más complejo en cuestión de los problemas matemáticos y tomando en cuenta igual a Piaget dentro del error cognitivo, ya que él nos habla de que cuando el niño presenta un error cognitivo, no se lo tiene que ver como un fracaso, sino una oportunidad para que el niño siga aprendiendo y se siga motivando a seguir aprendiendo. Realizar problemas matemáticos tanto en cuadernos cuadriculados y en hojas bond y que pasen a pizarras. Esto debido a que en el pronóstico lo vamos a ir viendo, porque si no, en el sentido de que cuando uno realiza los problemas matemáticos en los cuadernos cuadriculados llega a tener un orden y va a ser muy distinto a cuando ella ya pase una hoja bond. Llegar a hacer uso de la presencia de los padres,
ya que muy bien sabemos que es un factor importante dentro del proceso del avance del niño, demostrando un interés y una motivación hacia su hija. Dentro de las teorías del aprendizaje tomé en cuenta a Vygotsky, ya que él nos habla por la interacción social, tomando en cuenta el caso de la niña, aprender a través de las estimulaciones que se le va a dar dentro de los maestros, padres y los demás compañeros. Las economías de ficha dentro con la teoría conductual, ya que se puede aplicar cuando ella realice alguna tarea o un cambio de conducta que queramos realizar. Eh, Dentro del aprendizaje por observación e imitación según Bandura, lo tomé en cuenta en los temas de cálculos matemáticos o las tablas de sumas y restas y divisiones, que a través de tanto que la maestra o sus padres le lleguen a enseñar, al realizarlos ellos primeros y que la niña lo vuelva a hacer, se tomaría en cuenta esa teoría de observación y de imitación. También tomé en cuenta el aprendizaje significativo de Ausubel, ya que con el aprendizaje previo que tenía dentro de su antiguo colegio va a crear nuevos esquemas dentro del nuevo. Dentro de mi pronóstico tomé en cuenta, acorde a lo mencionado y tomando en cuenta, se podría hablar de una posible discalculia, ya que la discalculia hace énfasis a la poca comprensión de conceptos y resoluciones matemáticos básicos. Esto es un origen neurobiológico por una difusión mínima cerebral, ya que ello también no se puede diagnosticar no antes de los 8 años y segundo de primaria. Ese se yo resolví, licenciada. Ahí no la escucho. Porque estoy con el audio apagado, por eso no Ah, ya, escucho. pensé que era yo, El, perdón. el pronóstico está mal direccionado, querida Rochelle. El Ya. pronóstico quiere decir en cuánto tiempo cree o qué va a pasar si la niña asiste a terapia o no, Ya. ¿ya? ¿En qué, cómo sería su proceso de aprendizaje? ¿Qué pasaría? El pronóstico es decir, bueno, señora mamá, ya, se le ha hecho se le ha detectado o se tiene una posible en base a tu diagnóstico. Desde ya, no sé si lo podés poner tu caso otra vez, por favor, para que vayamos Ya, haciendo la licenciada. corrección. Ujú. Mm, No, ya, ahí está. ya. Al inicio, por favor, vuelve al inicio. Ya, ya. Usted obviamente, cuando usted empiece a hacer su resolución, ok, cuando usted empiece a hacer su resolución de caso, da los datos Ya, importantes, da los motivos de la consulta, y ahí empieza a hacer su proceso diagnóstico, ¿verdad? Entonces, sí. ahí ya tiene que dar un posible diagnóstico, ¿ya? Ah, ¿Por ya. qué? Porque ahí con todo lo que ya le ha dado el caso, con todas las pautas que usted le ha dado el caso, usted tiene su ojo clínico, ¿verdad? Y tiene las teorías y sabe qué es lo que puede suceder desde el inicio. Porque Mm, cuando los papás vienen a nuestra primera consulta, nos dicen esto, o sea, son muchas cosas que ya nos dicen que uno dice, ah, ok, esto puede ser una posible discalculia. ¿Ya? Tomando en cuenta los de las matemáticas. Desde ahí ya usted va enmarcando que sea una posible discalculia, ¿ya? ah, ya. Sí, Entonces, sí, porque eso es lo que pasa cuando nos dan caso, digamos, nosotros lo leemos y más o menos ya sabemos de qué trastorno se habla, digamos. exacto. Sería cuestión del orden, entonces. Sí, solamente, sí, sí, no sé si se ha dado cuenta o soy yo. La anterior semana han estado resolviendo así, ¿no? Es una posible tanto y, ¿no? O soy yo nomás que estoy sobreentendiendo y como no me preguntan, pero sí. Entonces, como yo me dan el caso y yo con las pautas que me dan, yo tengo eh, el ojo clínico desarrollado, que sí, ustedes con todo esto que han hecho lo tienen. Sí. Para proceder a mi proceso diagnóstico, porque yo pienso que esto es una discalculia, me encantaría o me gustaría tomar en cuenta mi siguiente batería psicopedagógica, ¿no? Ah, ya. O
o para empezar mi diagnóstico, después de la entrevista inicial con los padres, porque eso es lo que le presentan a uno en el caso, ¿no? Una entrevista inicial, ¿no? En Sí, la entrevista sí, Lisa. inicial, en la entrevista inicial con los padres, después de recabar todos los datos, me gustaría decirle a los papás que se va a hacer una segunda entrevista para realizar una anamnesis y se va, por ejemplo, planificar con la niña la, el proceso de intervención específico diagnóstico, ¿no? Porque ya se hace una intervención diagnóstica. Entonces, para mi proceso de intervención diagnóstico, voy a tener la anamnesis, voy a hacer la observación directa. Cuando haga la observación directa, también voy a trabajar con el colegio, que es un punto muy importante. Vamos a ver el relacionamiento de la nueva maestra con la niña, con su contexto. En la observación directa, cuando vaya yo al colegio a hacer esta observación, voy a pedir hacer la revisión bibliográfica, pidiéndole los cuadernos de la niña. En la entrevista con los padres me gustaría ver el avance académico de los años anteriores, ¿no? Y dentro de esto también voy a empezar ya a utilizar, porque ya está utilizando sus baterías. Por ejemplo, la planilla de Connect ya está dentro, ¿no? Entonces, ya cuando usted hace la observación, no va a ir simplemente a hacer la observación, como es algo que las planillas las va a llevar, le va a decir, tome, profe, estas planillas, por favor, mientras yo estoy haciendo la observación, en el momento que usted tenga tiempo, las va a hacer, ¿no? Entonces, dentro de mis baterías psicopedagógicas específicas, voy a utilizar un WIS 4 porque yo tengo que descartar que la niña no tenga una dificultad, una discapacidad intelectual, ¿no? Tengo que reconocer qué habilidades y qué debilidades tiene la niña, ¿ya? Voy a utilizar también para ¿qué más me decía? Ah, ya, voy a utilizar el Blender. ¿Y qué es el Blender? ¿En qué me ayuda el Blender? ¿Se salió? No, no. Ahí está Sí, Rachel. Lisa, me gustó, creo que fue mi señal. Ah, está Sí, bien. el Blender es para ver el ámbito visomotor y el ámbito emocional del niño. Ya, voy a tomar en cuenta, si bien, y ahí, por ejemplo, les dije, ¿no? Hablen un poquito de los conceptos de los test, ¿no? Tomando en cuenta que el quiz es un test que me va a ayudar a ver las debilidades y habilidades que tiene la persona la cual voy a evaluar, ¿no? También me mide el coeficiente intelectual. Es por eso que voy a tomar voy a hacer la toma de este test, porque para mí es importante descartar que no sea nada externo, eh, ya sea emocional, y por eso también voy a tomar el BENDE para ver si es que no hay factores emocionales que estén impidiendo que esta niña aprenda de manera adecuada, pero también voy a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, yo iría primero desde la hora de juego para hacer mi observación, anamnesis, entrevista con los papás, anamnesis, hora de juego, ¿ya? La visita al colegio. En la visita al colegio voy a hacer la entrega de las planillas de Conners, ¿no? Al colegio. Voy a hacer mi recopilación de los datos bibliográficos de la niña, ¿no? Sus cuadernitos, cómo se está comportando. Voy a revisar a veces las libretas que me puedan dar los papás y para ver, ¿no? Por qué la niña ha llegado hasta cuarto de primaria sin tener los requisitos de la lectoescritura consolidados, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a tomar en cuenta eso también. Y Ya, Lisa. después, y después de hacer la intervención, ahí voy a confirmar una supuesta discalculia. Descalcule. Una vez confirmada la discalculia a través de todos estos test, ¿qué va a pasar? Nuestro proceso de intervención. ¿Qué pasa con el proceso de intervención? Ahorita están siendo específicos porque entiendo que ustedes lo buscan, ¿no?
Entonces, pero, ¿qué es lo que se tendría que trabajar si fuera una discalculia? ¿Y con quiénes deberían trabajar? La anterior semana decían sus colegas, ¿no? Es importante trabajar en el gabinete, ¿no? En el gabinete uno a uno, la terapia personalizada, ¿no? Después decían que es importante, es muy importante trabajar con la concientización de la maestra y del plantel educativo, ¿no? Con el que la niña se moviliza, ¿no? Para poder hacerle entender eso. Entonces, eso quiere decir que ustedes van a dar talleres de concientización, talleres de apoyo a la unidad educativa, ¿no? Esa es su intervención como psicopedagogo externo. Muchos en la anterior semana decían, ya, me han contratado como psicopedagogo externo para hacer ese diagnóstico, entonces yo me voy a acercar a la psicopedagoga del colegio y le voy a dar mis recomendaciones, ¿no? Cómo se puede trabajar con la niña. Y como hablábamos de manera inclusiva, porque no solo va a trabajar con la niña, sino que va a trabajar en el entorno, se le puede dar estrategias específicas que se trabajen en equipo, por ejemplo, ¿no? Ya, de repente en las mañanas, antes de empezar, como para que ellos se motiven, todos los compañeritos, vamos a hacer, ¿qué se llama esta cancioncita? Cabeza, hombros, rodillas, pies, por ejemplo, para que ellos entren en actividad, digamos, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo? Trabajando lateralidad, reconocimiento corporal en la niña que le dificulta, pero lo estamos haciendo de manera inclusiva porque lo están trabajando todos, ¿ya? Y en el pronóstico, es decir, bueno, el pronóstico que se tiene desde el área de psicopedagogía es que si la niña, o sea, en este caso la han cambiado de colegio porque los papás piensan que no le están enseñando de manera adecuada, sabiendo que ya hay muchos problemas de por medio, es si no se le hace una intervención oportuna, la niña puede llegar a tener un fracaso escolar, perder el año, porque esto es una materia muy importante, ¿no? Y en el caso de que los papás actúen de manera oportuna, como lo están haciendo, a traerlo al gabinete, a que se le haga un proceso diagnóstico, es importante el trabajo en equipo, que trabajen los papás, que trabajen la unidad educativa y que trabaje la niña, ¿no? En todo ese conjunto a